La matanza que sucedió en Milán en mayo de 1898, una matanza de obreros, es conocido por muchos como la matanza de Baba Beccaris, puesto que el ejecutor de toda la represión que costó cientos de muertos era el general italiano Florencio Baba Beccaris. El 5 de mayo de 1898, un grupo de trabajadores de la ciudad de Milán, organizados en los sindicatos, planifican una gran manifestación por las calles de la ciudad en el marco de una huelga general, para demostrar ante el gobierno de Antonio Saravia, marqués de Rudrini, su responsabilidad por la inflación y por el hambre que estaba afectando al país. Después de la protesta, en Milán, al día siguiente, el 6 de mayo, el gobierno de Antonio de Rudrini declara desde Roma la imposición del estado de emergencia en Milán. La infantería, caballería y artillería del Regio Ejército recibió órdenes de evitar disturbios, quedando al mando del general Florencio Baba Beccaris. Cuando el día 6 de mayo se advirtió el inicio de otra manifestación masiva de obreros, el general Baba Beccaris ordenó a sus tropas tomar posiciones en las avenidas principales de Milán. Ante la negativa de los obreros a disolver la manifestación, Baba Beccaris ordenó disparar sobre la multitud con el objetivo de demostrar que la violencia sería empleada para disolver la marcha. Poco después, las tropas de infantería y caballería cargaron contra la muchedumbre, abriendo fuego. En otras calles, la artillería fue disparada contra los huelguistas. Al acabar el día, quedaban sobre el pavimento de Milán unos 300 manifestantes muertos, entre hombres, mujeres y niños. El 9 de mayo de 1898, las tropas usaron la artillería para traspasar las murallas del monasterio de Portamonforte, donde se rumoreaba que había un escondite de huelguistas. Pero dentro solo encontraron un grupo de mendigos quienes vinieron para recibir asistencia de los frailes. De acuerdo al gobernador civil de Milán, en el ataque al convento murieron 118 personas y 450 personas resultaron heridas. La oposición socialista exigió que se reconociera la culpa del gobierno por la muerte de un total de 400 personas, quedando otros 2.000 como heridos por la represión militar. Filippo Turati, uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano, en 1892, fue arrestado acusado de incitar los desórdenes. El rey Umberto felicitó al general Florencio Beccaris por esta acción. Como hemos dicho al principio, el autor de esta masacre fue el general Florencio Baba Beccaris, que había nacido en Fossano en el año 1831. Él había participado en la guerra de Crimea y en la guerra de la independencia italiana. Después de la represión de haber causado la muerte de casi 400 personas, como hemos dicho, esta actuación le lleva a que el rey Umberto I le diera la Gran Cruz de la Orden de Saboya en junio del mismo año de 1898, y poco después se le nombra senador del Reino de Italia. Muchos años después, en 1914, apoya calurosamente al partido intervencionista que desea la partición de Italia en la Primera Guerra Mundial, algo que se concretó el 25 de mayo de 1915. En 1922 recomienda al rey Víctor Manuel II llamar a Benito Mussolini y a su partido nacionalfascista para formar gobierno. Baba Beccaris se retira en 1922 y muere en Roma en 1901. Gaetano Bresci había nacido cerca de Prato, en la Toscana, en el año 1869. Había emigrado a Estados Unidos, resistiendo en Paterson, en Nueva Jersey, donde existía una gran comunidad estadounidense. Fue uno de los fundadores de La Cuestión Social, un periódico anarquista publicado en idioma italiano, editado en Paterson, y según decía Emma Goldman, era un hábil tejedor, considerado por sus patronos como un serio y aplicado trabajador, aunque le pagaban tan solo $15 por semana. Tenía un hijo y una esposa que mantener, y se las arreglaba para hacer sus contribuciones económicas semanales al periódico anarquista. Había ahorrado $150 que se los había prestado al grupo en un momento crítico del periódico. Sus noches y domingos libres acostumbraba a colaborar con el trabajo en la redacción del periódico y con la propaganda. Era muy querido y respetado por su dedicación a todos los miembros del grupo. Cuando sucedieron los hechos de Milán, una de las asesinadas por el ejército era la hermana
de Bresci. Cuando Bresci se enteró de que el rey Humberto I de Italia había condecorado al carnicero de Milán, agradeciéndole por su valiente defensa de la Casa Real, esto determinó a Bresci a ejecutar al rey. Solicitó a sus compañeros que le devolviesen un préstamo sin decirles para qué lo necesitaba, y Bresci utilizó el dinero para viajar a Italia. En Monza, donde el rey estaba de visita, lo mató de 4 balazos, el 29 de julio de 1900. Bresci fue capturado y enjuiciado, siendo detenido por Francisco Saverio Merlino. Fue sentenciado en Milán el 29 de agosto de 1900 a prisión perpetua en la isla de Santo Stefano, donde ya purgaban condena a numerosos anarquistas. Casi un año después fue encontrado sin vida en su celda, aunque su muerte permanece dudosa, puesto que no se sabe si fue un suicidio o un asesinato por parte de los carceleros.